Buenos días, bienvenidos a Saliendo del Ocultismo. Bien, como saben, este es un canal que es dedicado a exponer ciertas doctrinas ocultistas, ciertas doctrinas esotéricas, sistemas, conceptos, creencias mágicas que no están fundamentadas científicamente y que sobre todo no están fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, hay muchas personas que están saliendo del engaño, hay muchas personas que están saliendo de este tipo de prácticas, desde la New Age hasta el ocultismo obscuro, lo cual pues damos gracias a Dios por eso. Y bien, para esto es este canal, para exponer las artimañas del enemigo, porque muchas almas se están perdiendo, muchas almas no saben qué está pasando realmente, están siguiendo doctrinas engañosas, están en creencias que están atrapados en su conciencia. Y muchas personas piensan que quienes hemos salido de ahí o quien no ya practicamos estas doctrinas, estos sistemas ocultistas, mágicos, etcétera, pues somos personas religiosas, pero no es así. No es así porque la verdad nos ha hecho libres por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ha entregado a sí mismo para salvación mediante su sacrificio y que con su sangre hemos sido salvados y perdonados del pecado. Muchas personas no creen, muchas personas ven a Jesucristo, ven al Mesías como nada más un ser un ser humano que se divinizó, o un maestro, como lo ve la masonería, por ejemplo, y ciertas doctrinas gnósticas, pero lo cual es totalmente falso. Entonces, yo no estoy promoviendo ninguna religión, pero sí estoy promoviendo el sacrificio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sí, que mediante él vamos a ser libres, vamos a ser, nos van a ser abiertos los ojos, van a ser abiertos los ojos de las personas a las que es mandado este mensaje y a las personas que Dios ya tiene elegidas para salvación. Eh, y bien, este mensaje no solamente es para unos cuantos, esto es para todo el mundo. Dios envió su único hijo, perdón, Dios envió su único hijo a morir en la cruz por toda la humanidad. Hay muchos que no creen en esto, hay muchos que discrepan en esto, no voy a entrar en esta cuestión. Yo solo estoy diciendo lo que dice el Evangelio, la palabra, que Él murió por todo el mundo, para que todo el mundo sea salvo. Así que este mensaje, el mensaje del Evangelio es para todo el mundo, no es para unos cuantos. Pero no todos reciben la palabra de Dios, no todos la quieren recibir. Pero yo sé que muchos la van a recibir y para ellos ese es el mensaje. Entonces, sin decir más, vamos a hablar un poco hoy de lo que es el cuerpo, el desdoblamiento astral y el cuerpo astral. Bien, para hablar del desdoblamiento astral y los peligros que hay del desdoblamiento astral, porque hay ciertos peligros o muchos peligros en el desdoblamiento, en tratar de meterse a ese mundo astral, el cual lo induce el ocultismo, lo inducen ciertas teosofías, ciertos sistemas rosacruces y sobre todo los gnósticos, ignorando que están metiendo a la gente en problemas espirituales muy serios, los están haciendo caer en engaño y en un foso quizás sin salida, si no es por medio del Mesías, nuestro Cristo Jesús. Entonces, hay muchas personas que están engañando y que no saben, y muchas personas que sí saben y están engañando. Y este es el caso de los gnósticos, de muchas doctrinas, ¿no? Pero hablando específicamente de los gnósticos que enseñan este tipo de prácticas. Bien, tenemos que empezar a saber acerca de qué es el desdoblamiento astral, pero tenemos que comprender qué es el cuerpo astral. Realmente no es de mucha importancia qué es un cuerpo astral, ¿no? Sin embargo, quiero tocar así rápidamente el tema y decir de dónde viene, qué es, porque los gnósticos, por ejemplo, creen que el cuerpo astral es un concepto que su líder Samael Aun Weor pues inventó, un concepto que él
que él reveló. Pero este es un concepto que viene desde hace mucho tiempo y sobre todo fue estructurado o conceptualizado por los filósofos, sobre todo por la filosofía de Platón, que muchos filósofos tomaron y que muchos filósofos conceptualizaron en cuanto a lo que es ese cuerpo, es decir, a lo que ellos creían que era el alma y lo conceptualizaron, ¿no? Ellos decían, los filósofos de Platón, que, que el cuerpo astral era como un intermedio entre el alma inteligente y el cuerpo físico y el alma o el cuerpo mental, el alma mental. Son conceptos ahí medios variados, depende del tipo de filosofía, pero hablando acerca de la filosofía de Platón, esto es lo que nos dice. Entonces era como un tipo de intermediario que estaba hecha de una sustancia muy sutil. De ahí derivan los cuerpos sutiles y muchas cuestiones que tomó la teosofía y el gnosticismo, pero esto ya lo hablaban los primeros filósofos. Toda esta cuestión del alma estaba relacionada a lo que es el cuerpo sutil o el cuerpo astral. Muchos filósofos hablaron sobre estos términos y estos términos sirvieron para la alquimia. Toda la cuestión de la sustancia que habla la filosofía, de la sustancia de Dios, de la sustancia del alma, del espíritu, son unas cuestiones medio complejas en cuanto a terminología o conceptualizaciones que tomó la alquimia, y la alquimia le trató de dar un sentido a lo que es la sustancia del cuerpo astral para que se entendiera un poco más. Es decir, hasta ese momento solo se conceptualizó lo que era el cuerpo astral, se sabía mucho acerca del cuerpo físico, de la anatomía del cuerpo físico, se tenía una idea con la filosofía que era el cuerpo astral. En la Edad Media se le intentó de dar un concepto ya más específico por las cuestiones químicas, alquímicas, tomadas de la filosofía, y de ahí surgieron ya muchas cuestiones como lo que hoy conocemos como electromagnetismo, o el tan conocido, por ejemplo, principios de biomagnetismo, que es una falsa enseñanza, una falsa doctrina, pero que ya se veía desde esos tiempos, desde la alquimia. Luego lo retomó este señor que es Mesmer, habló mucho acerca del electromagnetismo vegetal, animal y toda esta cuestión, y que por ejemplo ocultistas como Eliphas Levi retomaron, sí, y estos conceptos sobre el electromagnetismo ya lo sintetizó o lo conceptualizó desde su mismo sistema de ocultista, Eliphas Levi, con lo que es la luz astral. Y desde ahí empezaron a darse fuerza a todo lo que es el concepto del cuerpo astral. Los Rosacruces del siglo XIX lo sustentaron y lo conceptualizaron más bien ya con la ciencia, con cuestiones científicas, con cuestiones más técnicas, y le dieron ya un mayor moldeamiento con sus doctrinas y lo explicaron, lo que fue pues desde Blavatsky, Bailey, Leadvader, que escribió acerca mucho de los cuerpos sutiles, que ya hablaba la filosofía, que ya hablaba la alquimia acerca de ello, no es un concepto nuevo. Entonces se les dio un mayor concepto a este cuerpo astral, y también le llamaron de diferente forma. Eso no importa. Lo que importa es que esto deviene ya desde hace muchos años. Entonces esto pasa hasta los Rosacruces. Los Rosacruces pues hacen ahí sus conceptualizaciones, sus experimentos, hablan de ello, y muchos ocultistas o esotéricos como Gurdjieff o Ouspensky pues hablaron también de este cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Gurdjieff lo llamaba Keshan o Keshan, que es el alma, ¿sí? O recipiente del alma, le llamaba este cuerpo astral, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? A que no es un concepto nuevo y que los gnósticos creen que es un concepto nuevo, que es un concepto de Samael Aun Weor. Así como este concepto que ya venía hace mucho tiempo, lo que es el cuerpo astral, toda su doctrina es un plagio totalmente de todos los ocultistas. Samael Aun Weor plagió en su psicología a Krishnamurti, conceptos como la conciencia de Krishnamurti,
a Gurdjieff, a Ouspensky, plagió todos sus conceptos teosóficos y cuestiones del cuerpo sutil, desde Blavatsky, Bailey, hasta Gurdjieff, aunque él diga que no, y aunque él diga, por ejemplo, que estaba en contra totalmente de estos sistemas o en contra de lo que ellos enseñaban, curiosamente, y aunque hablaba mal en sus libros de estas personas, curiosamente él siempre enseñaba lo que él decía, cambiándole alguna frase o cambiándole alguna cosa que a él no le convenía, pero finalmente el concepto era el mismo, y así está basada su doctrina, está basada todo lo que él enseña en mentiras, en plagios, y esto muchos gnósticos no lo quieren aceptar porque realmente son una secta, y en una secta te dicen no, es que esto es así, y quien hable mal de nosotros, o más bien quien hable en contra de lo que nosotros enseñamos, aunque sea mentira, está contra nosotros y habla mal de nosotros, y eso no es cierto, simplemente se expone la verdad. Y los gnósticos, como buena secta, no se les permite estudiar más allá de los libros de Samael, entonces no aceptan la verdad, ni la pueden ver ni la quieren ver, por lo cual todo, a lo que voy con todo esto es que si una doctrina está fundada en plagios, pues no es de la persona, y esta persona pues eh, es de dudosa procedencia sus intenciones, y de dudoso actuar sus intenciones. Ahora bien, si una persona está plagiando, pues también lo convierte en mentiroso. Entonces, si en sí su doctrina es un plagio, es una mentira, también sus intenciones espirituales son una mentira. Ni no estoy hablando nada más acerca de los gnósticos, también los rosacruces, todos los teósofos y todos los ocultistas están equivocados porque cambian la verdad, están siendo engañados. Muchos lo están y muchos no saben que lo están, ni que lo estuvieron y murieron peligrosamente así. Y digo peligrosamente porque realmente quien muere sin Cristo, pues hay condenación. Entonces, muchos piensan que esto es un concepto religioso, sin embargo no es así. Yo he estado en muchas doctrinas ocultistas y la verdad es que todas son mentira. Y lo puedo refutar. No solamente porque estuve ahí, sino con la palabra de Dios. Porque a pesar de que los gnósticos, por ejemplo, leen la palabra de Dios, la toman a su conveniencia y dándoles supuestamente una visión con ojos gnósticos, pero esto no es así. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que este concepto y todo el concepto de la gnosis pues ya venía desde tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todos los filósofos, todas las doctrinas esotéricas rosacruces, y hablando específicamente de los gnósticos, utilizan este concepto de cuerpo astral para poder darle un sentido a una creencia que es el viajar espiritualmente o a través del alma. Es decir, los gnósticos creen que mediante el cuerpo astral, o sea, la conciencia es un vehículo, perdón, el cuerpo astral es un vehículo de conciencia para viajar en cuerpo astral. Entonces, al momento de tener ese vehículo podemos salir a mundos invisibles, en este caso al mundo astral, que es el que los gnósticos llaman el mundo de los sueños. Astral se le conocía así, se le llamó Mesmer y algunos otros filósofos porque supuestamente este cuerpo o este alma venía de más allá de las estrellas y para venir al plano físico atravesaba los astros, ciertas regiones, los cuerpos planetarios, y pues por eso se llama cuerpo astral, ¿no? Porque viene de otro mundo, más allá de los astros, de los planetas. Pero esto lo enseñan los gnósticos y parece cualquier persona que nunca ha escuchado estos términos o que no ha escuchado estos conceptos dice, wow, el cuerpo astral, wow, el mundo astral, yo quiero un cuerpo astral, yo quiero salir en astral. Y los gnósticos te venden esto como algo muy bonito, muy hermoso, lo cual no lo es. Pero te lo venden así, te lo ponen con mucho interés, con mucha sabiduría aparentemente, te lo ponen adornado. Este concepto, esta idea de que tenemos un cuerpo espiritual con el cual podemos viajar a ciertas regiones e inclusive dicen los gnósticos que podemos ir a conocer, a estudiar mundos, escuelas esotéricas, mundos esotéricos, ocultos que no sabemos, y podemos traer información de allí, lo cual es totalmente mentira. Porque este cuerpo astral en sí no existe,
Tenemos un cuerpo espiritual que habla la palabra de Dios, no voy a entrar en ese tema tampoco, pero nosotros tenemos un espíritu. Entonces, pero también somos cuerpo, pero hay un cuerpo espiritual. Entonces tenemos un alma, pero nuestra alma no es como para salir a jugar y decir, vamos a salir en astral. No. Hay que tener respeto y cuidado porque el alma es muy delicada, es algo muy precioso que tenemos. Entonces los gnósticos te enseñan a hacer ciertas prácticas como mantras, por ejemplo el faraón, te enseñan a abrir el tercer ojo, te enseñan a hacer ciertas meditaciones, ciertas visualizaciones para tú salir en el astral supuestamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que todas estas técnicas, que todas estas cuestiones forzan al alma a salir. Es por eso que hay muchas personas que no pueden salir en astral y dicen, es que yo no puedo, y hay otras que sí se les facilita y esto, y muchos gnósticos dicen, no, es que no se te facilita porque no tienes constituido un cuerpo astral, o porque en tu otra vida no lo creaste, o porque te falta mucha práctica o fuerza de la conciencia. Esto es mentira. No puedes salir en astral porque tu alma no está diseñada para salir en astral. Tu alma está en ti, tú eres un alma con un cuerpo, con un espíritu, y eso está bien sellado ahí. Lo que estás haciendo al momento de hacer estas prácticas y forzando a salir tu conciencia de ti es que un espíritu venga y te tome. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres salir en astral? Forzas tus sentidos, forzas tu cerebro, forzas tu alma, vas abriendo ciertas cuestiones, que no quiero usar terminología ocultista ni esotérica, pero rasgas ese velo que Dios te dio, más bien rasgas ese sello, esa protección que Dios te dio contra un mundo espiritual. La gnosis y muchos sistemas enseñan que hay que rasgar ese velo para poder sacar el espíritu, sobre todo conceptos gnósticos, no nomás del Samael. Hablan acerca de romper lo físico para que salga lo espiritual, y eso no es así. Sí podemos vivir espiritualmente en nuestro cuerpo físico, no necesitamos abrir nada, ni forzar nada, ni desarrollar nada, porque ya estamos completos en Cristo Jesús. Entonces, si tú comienzas a abrir estas cuestiones con prácticas y con mantras, lo único que estás haciendo es invitando a demonios a que abran portales para ti, ¿sí? Para que se metan en ti. Muchos gnósticos dicen, de hecho los gnósticos te advierten de los mismos demonios. Los demonios no te perdonan aunque tú creas que estás haciendo algo correcto, y aunque tú les sirvas de beneficio a ellos para engañarte, para atacarte, para utilizarte. De todas maneras ellos te ofenden, te atacan tu integridad espiritual. Y muchos dicen, no, es que tienes que poner un pentagrama para cuidarte. El pentagrama no cuida a nadie. Se burlan mucho de la cruz de los cristianos, que tampoco cuida a nadie, pero mucho menos el pentagrama. Al contrario, abres más portales. Si supieran la simbología que tiene ese pentagrama, o este pentagrama esotérico, como le llaman muchos, y la verdad es que abre portales muy, muy feos, y los gnósticos lo usan como protección. Entonces, cuando tú no estás protegido realmente, protegido por un pentagrama o por ti mismo, porque no hiciste ciertas prácticas, no pusiste la veladora, no hiciste bien el yoga del sueño, pues te atacan los demonios, ¿no? Te atacan, pongas el pentagrama o no lo pongas, pongas la vena o no lo pongas. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque le estás invitando a esos demonios que te tomen, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, eso estás haciendo. Por eso es que muchos tienen ataques, por eso es que muchos tienen sueños negativos, y hay algunas personas que no, que tienen cierta experiencia positiva, por así decirlo, en el mundo astral, el mundo de los sueños. Pero esa benignidad, bueno, no puedo decir benignidad porque el enemigo no viene nada bueno, pero esa sensación de bienestar, de que yo vi unos paisajes hermosos en el astral, unos sueños preciosos y andaba volando, pues son a lo mejor sensaciones que el enemigo te pone para que tú creas que eso está bien, pero realmente no lo está. Y más allá de un fanatismo, es una verdad, porque tú al salir al mundo espiritual que no nos está permitido, ¿sí? En la palabra de Dios nunca se ve eso, solamente se ve con Pablo y con Juan, pero porque mismo Dios, Él los tomó, pero Él no les dijo hagan estos procedimientos, hagan para
para que salgan astral. No, eso no existe, eso no, porque sabe Dios que esa integridad espiritual al momento de hacer esas prácticas se está rompiendo y le estás dando potestad a esos entes. Cuando yo estaba en la gnosis, hubieron muchas personas fuera de los gnósticos que a mí me dijeron, sabes que no hagas esas prácticas. Inclusive gente que era cristiana a mí me habló y me dijo, sabes que no hagas esas prácticas, y yo no creía, yo en mi soberbia, no, es que yo tengo conocimientos gnósticos, ustedes están dormidos, no están despiertos, no han liberado la conciencia, que es un condicionamiento que te meten los gnósticos para que tú creas en ello y para tenerte controlado. Pero la verdad es que tenían razón. Muchas veces no lo quedamos a los cristianos porque hay mucho fanatismo a lo mejor dentro de ciertas iglesias. Yo no voy a criticar a nadie, y menos a gente que cree en Jesucristo, pero muchas veces por la misma soberbia, porque vemos que hay cristianos que se equivocan, no creemos en ello. Pero independientemente que un cristiano se equivoque o que uno se equivoque, la palabra de Dios no se equivoca. Y a lo mejor una persona a veces puede estar equivocada en su conducta, pero la palabra de Dios no se equivoca. Que debemos andar como buenos cristianos, sí, yo no estoy diciendo lo contrario, ni quiero pretender que alguien tome un concepto erróneo de esto, pero desde mi experiencia decía, es que esta persona tiene esta conducta, y mi orgullo no me dejaba ver de que a lo mejor estaban bien, sí, al menos en la palabra de Dios. Entonces, mucha gente me advirtió de eso y yo no tomaba en cuenta. De hecho, un maestro que yo tenía, con el cual en ese tiempo tenía acá algunos 14 años, yo hablaba con él porque podía hablar de muchos temas acerca de ello, pero él era científico, él era ingeniero bioquímico y sabía mucho acerca de ciencia y todas esas cuestiones. Pero podía hablar de cualquier tema. Entonces cuando yo estaba muy metido en esto, le decía, oye, yo estoy aprendiendo esto, y me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a dar un consejo, yo no creo mucho en ello, pero tengo una persona, un conocido, muy amigo mío, que estaba metido mucho en estas cuestiones, me dijo, y él empezó a ver demonios. Y a mí me asombró porque esta persona no creía en el mundo espiritual, no creía en demonios, pero como lo había visto cerca de un amigo de él, como que sí creyó, quizás. O sea, creyó pues en el sentido de que me dijo, oye, sabes que ten cuidado, porque al menos esto dice un amigo, me dijo. Yo no creo mucho en esto, pero un amigo no quedó muy bien, me dijo. No sabía ni qué hacer después. Yo no lo tomé en cuenta. O sea, así como que al principio algo en mi interior decía, bueno, si tiene razón. Y algo siempre en mi interior, en estas pláticas gnósticas y cuando yo me estuve metiendo, me decía que no estaba bien, pero uno sigue adelante aferrado en ello. Entonces, yo seguí con estas prácticas sin hacerle caso a nadie, y empecé a forzar algo que no estaba bien. Empecé a forzar algo que no tenía que haber forzado, y que empecé a rasgar velos que no debí de haber rasgado. Por lo cual, yo analizando mi vida ese instante, yo empecé a hacer ciertos desdoblamientos. A mí no me pasaban cosas tan feas en ese tiempo porque el enemigo quizás me estaba usando. Bueno, no, quizás me estaba usando para sus planes. Y a lo mejor no me atacaba o no mostraba su rostro verdadero, ¿no? Pero sí, haciendo conciencia, haciendo análisis, fueron momentos que, aunque yo estaba muy bien económicamente, aunque yo tenía ciertas muy buenas amistades, muy buenas relaciones, yo tenía muchos, por así decirlo, placeres o lujos, realmente estaba perdiendo muchas otras cosas, como estabilidad, como la familia se empezó a desordenar por todas estas cuestiones, que también mis padres estuvieron involucrados algo de tiempo. Perdón. Y todo esto, haciendo análisis, mi vida se fue deteriorando mucho, 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 al grado de romperse muchos lazos familiares, muchas ideas que yo tenía positivas, por así decirlo, por ejemplo, cuestiones morales, cuestiones espirituales muy adecuadas, porque yo de cierta manera conocía la palabra desde chico, no totalmente, pero sabía que había un Dios, sabía que Dios existía, de que Jesucristo quién era, pero en una conciencia del niño, como yo no estaba muy adecuado a ello, como no me hablaron mucho, mucho, mucho acerca de ello, pues no estaba como muy fuerte. Pero dice la palabra, instruye al niño en su camino, y cuando fuera grande no se alejará de él. Entonces yo creo que eso sirvió de cierta manera. Pero hablando de eso, cuando yo empecé a hacer estas prácticas, muchas cosas sin darme cuenta en ese momento se fueron rompiendo, y le fui dando entrada a más demonios. Porque en este proceso de prácticas, de todas estas cuestiones de querer salir en astral, de abrir el tercer ojo, comencé
a involucrarme con personas que están muy inmiscuidas en el ocultismo, o sea, gente muy pesada en el ocultismo. Entonces yo estaba en el gnosticismo y pues era como que normal, conocía gente gnóstica, fui aprendiendo muchas cosas, pero posteriormente estas prácticas como que el enemigo abrió puertas a otras personas que se ligaran espiritualmente conmigo, ligados en el sentido de que los demonios que uno trae o las legiones ¿cómo decirlo? Se atraen con otros demonios. Entonces muchas personas, yo conocí una bruja por aquellos tiempos muy pesada que me enseñaba cosas, conocí a un astrólogo muy preeminente y así fui conociendo mucha gente. Entonces todo eso sin darme cuenta me fue acarreando maldición sin yo no saberlo, porque la gente positiva que yo tenía o la gente buena o que me aportaba en la vida se fue alejando y yo me fui inmiscuyendo en un núcleo ocultista, esotérico. Y generalmente, si te pones a observar bien, en los núcleos ocultistas esotéricos hay mucha podredumbre. Lo disfrazan todo con amor, con paz, con benignidad, pero la verdad es que el diablo está metido ahí totalmente. Entonces, yo tenía cierto discernimiento en ese tiempo y algo me decía que no estaba bien, pero yo seguía ahí. Después voy a contar mi testimonio completo, que ya lo he contado, pero borré el video por ciertas cuestiones de YouTube y lo voy a volver a subir. Entonces, en este proceso, el simple hecho de hacer una práctica, como les decía, insignificante aparentemente, una práctica que era para mi trascender espiritual, realmente se convirtió en un peligro sin yo no saberlo. Entonces toda esta cuestión que fue acercándose a mi vida, me fui queriendo conocer y queriendo conocer más y más y más del ocultismo, por lo cual yo me adentré a hacer no más prácticas de desdoblamiento, sino otras prácticas como clarividencia, todo lo que te enseñan los gnósticos, y fuera de ahí empecé a hacer otras muchas cosas para el despertar espiritual. Pero ¿a qué voy? A que esta apertura astral o esta apertura espiritual me trajo consecuencias que yo estaba viviendo y que no me daba cuenta, y que esas mismas consecuencias de los primeros años que yo empecé a estar esas prácticas, no sé, los primeros 4 o 5 años, me trajeron muchas negatividades, pero al fin, de antes de mi conversión al Señor Jesucristo, eh, se desataron todas estas, digamos, maldiciones o todas estas ataques por haber abierto puertas. Es decir, todo lo que yo hice y todo lo que yo anduve tuvo que ver mucho con abrir este tipo de puertas. Porque eh, digamos que cuando yo empecé a hacer este tipo de prácticas, yo me abrí totalmente al enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres ir a conocer los mundos astrales, los mundos paralelos, si quieres ir a ver cuestiones bonitas, lo que realmente estás haciendo es que le das la potestad a una entidad. Esa entidad te pone imágenes, te pone sueños, te está manipulando y tú no te das cuenta. Te hace creer que tú eres el que viajas, te hace creer que tú eres el que ve cosas, y a lo mejor sí la puedes ver en los sueños, pero son ellos quienes están manipulando. Después vamos a hablar de lo que se llama abusos en el campo astral o espiritual, de personas que estuvieron o que hemos estado en el ocultismo y que hemos hecho no solamente prácticas esotéricas o ocultistas como el desdoblamiento astral, que muchos lo ven normal, pero son prácticas ocultistas y que posteriormente se alejaron de ello, y los primeros meses, los primeros años fueron abusados, llevados en ese cuerpo espiritual astral por demonios y que te corrompen el alma, ¿sí? Entonces, quien hace eso es una entidad, no eres tú, crees que eres tú. Igual en la clarividencia, tú puedes ver algo del mundo espiritual, pero no eres tú, el enemigo te lo está poniendo, el enemigo que vive en ti. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, sin darte cuenta, cuando tú empiezas a desdoblarte, tú puedes hacer que tu alma salga, te acuerdes o no, que eso no es beneficioso, no es bueno. Y una entidad entre en ti, una entidad te esté poseyendo, y a lo mejor no lo ves tan latente al principio, pero empiezas a cambiar ciertas cuestiones. Empieza a cambiar ciertos gustos, ciertos hábitos, todo lo quieres ver en la cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque es un demonio el que está en ti. Inclusive puede llegar a muchos trastornos. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto?
Pues uno de ellos es que vas a tener una entidad pegada, parasitada a ti, que te esté diciendo qué hacer, qué no hacer, inconscientemente, psíquicamente, sin que tú no te des cuenta. Es decir, vas a ser manipulado por el mundo espiritual, creyendo que todo está bien, creyendo que todo es bonito, que vas a aprender en el mundo astral cuando no lo es. ¿Qué causa esto? Puede causar una disociación de la personalidad, y ya lo he hablado, muchas de las prácticas, no solo el desdoblamiento astral, causa disociación del yo, o disociación psicológica, un trastorno, perdón, sino otras muchas prácticas. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte de ti está consciente y una parte de la entidad está en tu cuerpo. Entonces andas como en un estado intermedio, no puedes tomar decisiones, no puedes saber qué hacer muchas de las veces, y todas las decisiones que tomes va a ser fundada en adquirir más conocimiento oculto, en querer supuestamente desarrollarte, pero lo que haces es nada más fortaleciendo una entidad espiritual negativa, un demonio, un espíritu inmundo que te está tomando a ti. Por otra parte, vas a tener más ataques psíquicos, quizá al principio no te des cuenta, pero de que los vas a tener, vas a tener problemas quizás de sensibilidad en tus sentidos, que eso se da mucho abriendo otras puertas que después podemos hablar, pero también el desdoblamiento te puede dar como sensibilidad, y también el hecho de que tú ya abras un portal va a dar pie a que tú te parasites más fácil. Es decir, tú de por sí ya traes una entidad pegada por abrir ese portal en el desdoblamiento, y si tú vas a una parte donde los demonios haya mucha actividad demoníaca, o lo que le llaman actividad paranormal, tú vas a traer esos demonios a tu vida. Entonces ni una limpia ni un exorcismo te va a ayudar, sino solamente aceptar a nuestro Señor Jesucristo por su sangre redentora. Entonces, esos son algunos de los problemas. También pensamientos obsesivos, vas a empezar quizás a empezar a ver colores, vas a ver lo que le llaman el aura, o el mundo espiritual, por así decirlo. Y esto puede traer con el tiempo problemas de paranoia, problemas de, de psicosis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está sensible ante un mundo que no estamos diseñados. O sea, no estamos diseñados para vivir siempre en el mundo espiritual, en el cuerpo o en la carne, como diría la Biblia. ¿Por qué? Porque es un mundo espiritual y daña los sentidos, daña el sistema nervioso, daña todo lo que es tu cerebro. ¿Por qué? Porque recibe mayor información y mayor energía del mundo espiritual que no estamos acostumbrados, y que los gnosis, la magia, la nueva era quiere hacer ver que está bien, y que wow, somos seres espirituales, wow, somos seres que tenemos mucha conciencia, y que a través del trascender el alma nos va a ayudar a ser más espirituales y trascender nuestro espíritu. Eso no es cierto, nada más te va a dañar físicamente, te va a dañar psicológicamente, y sobre todo va a llevar a tu perdición del alma en el infierno. ¿Sí? Porque dice la palabra que también Satanás se disfraza de ángel de luz, por lo cual no hay que asombrarse. Entonces, esto es uno de los peligros de hacer estas prácticas astrales. Es uno de los peligros, o muchos de los peligros, de hacer este tipo de rituales. No lo hagas, yo te recomiendo que no lo hagas. A mí me lo dijeron, yo no lo quise escuchar, y no se le obliga a nadie, cada quien va a tomar esta determinación. Pero si tú eres una persona que está dudando en tu interior, y que dices que estoy metido en esto, pero creo que no es así, algo me está diciendo, créeme lo que es Dios, porque realmente esto no viene, estos desdoblamientos, estas técnicas para conocer el mundo espiritual no es de Dios, es solo una apariencia, un portal, un lienzo muy bonito que te dibujan para que tú entres a un abismo, para que te vayas de paso. Entonces, en algún momento, si tú sigues esas prácticas, quizás no lo aceptes ahorita, en algún momento vas a tener algún problema, en algún momento, ojalá y no, pero vas a caer en un hoyo, porque esto es así, o sea, no es algo que se esté inventando. Entonces, si tú ya abriste puertas y crees que estás siendo atacado, porque muchas veces hay gente que está en esto y sabe que está siendo atacada y no sabe cómo salir, y está yendo con brujos, con curanderos, no les van a ayudar, nadie, no, créanme que no, solo te vas a contaminar más. Lo único que te ayudará es nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, aceptarlo a Él, obedecerlo, y estar en su luz.
porque Él es luz. Él es la palabra hecha carne. Él nos liberta. Él ya ha vencido las huestes espirituales. Lo podemos ver en Colosenses 2:14 al 15, que Él expuso a las huestes espirituales y clavó el acta de los decretos en la cruz y las expuso. Entonces el enemigo ya no te va a atacar nada más violentamente, que lo va a hacer, pero ahora también utiliza el color rosa, utiliza el brillo para decirte, mira, esto es hermoso, pero realmente te está llevando a un abismo. Tú crees estar en el astral haciendo prácticas para salir al astral, para tener conocimiento, como te dicen los gnósticos, pero estás yendo a un infierno y no te das cuenta. Sí, desde el principio del Edén, el enemigo mostró la manzana que fue ante Eva, sí, agradable a los ojos al ver, a los sentidos. Lo mismo pasa con el conocimiento sobre todo gnóstico, o el conocimiento que no viene de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer si ya estás en esto, si ya estás inclusive en esta doctrina gnóstica, hereje, blasfema, mentirosa? Y no trato de hablar mal de nadie, pero es que está llena de podredumbre. ¿Qué puedes hacer? Como siempre digo, mucha oración. Primeramente, aceptar el sacrificio de Jesús, aceptarlo, leer su palabra. No lo ve, si vas a empezar a leer su palabra, no la lees con ojos gnósticos, no lo veas así. Quítate esos ojos gnósticos, esos ojos teosóficos, lo que aprendiste en alguna logia con ojos masónicos, no lo veas así. Empieza a leer el Evangelio. Puedes leer cualquier libro de la Biblia, pero yo te recomiendo empezar con Mateo, con Juan, o con cualquier libro del Nuevo Testamento, pero que lo leas bien. Inclusive con la carta a los Romanos, es muy buena. Toda la palabra es buena, ¿no? Pero yo creo que les puede ayudar a los gnósticos para que entiendan qué es lo que quiere decir el Señor. Entonces, primeramente es eso, alimentarte la palabra, porque dice la palabra misma que Jesús es el pan de vida, el Mesías es el pan de vida, es el agua, ¿sí? A la cual beberemos y nunca tendremos sed. Entonces, lee la palabra, llénate de la palabra, aliméntate de la palabra para que estés fuerte espiritualmente. Otra cosa, oración, pídele al Padre en el nombre de Jesús, pídele al Padre Todopoderoso que te revele. Cuando yo salí del ocultismo, que en el testimonio lo voy a contar y lo van a escuchar, yo una de las cosas que le dije, porque tenía mucho conocimiento esotérico, mucho conocimiento científico, todo lo que yo había aprendido, y yo tenía muchas dudas. Entonces yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Por favor, revélame. Si tú eres el Dios verdadero, revélame. Y Él se manifestó. Entonces yo te pido yo te aconsejo que le pidas, Señor, ayúdame. Tú, si eres el Dios verdadero, ayúdame. Yo sé que Él te va a ayudar, el Creador. Entonces, mucha oración, mucha palabra, pero ayuna leyendo la palabra, ayuna con un corazón sincero y acepta el sacrificio de Jesús. Acéptalo como hijo de Dios, manifestado en carne, ¿sí? Acéptalo y acepta sus mandamientos, empieza a leer mucho la palabra y si ya estás abierto a muchas cuestiones, haz esto que te comento y sobre todo hacer muchas cuestiones. Si ya estás abierto o estás muchas veces viviendo como en un sueño por las cuestiones de alteraciones que sufre el cerebro y el mundo espiritual, pídele a Dios, tratar de estar consciente siempre, hacer por ejemplo ejercicio o hacer actividades físicas que te concentren en lo físico y no estés siempre pensando en el mundo espiritual o estés en lo espiritual. Hacer ejercicios, hacer cuestiones que te hagan sentir físicamente aquí y ahora, que no estés pensando en el más allá, o en las cuestiones sutiles, pero en sí Dios puede tocarte con un dedo y te puede restaurar. Entonces yo más que nada te recomiendo que vuelvas a Él, que cierres la puerta a estas prácticas, que no practiques esto, que le pides a Dios que te cierre la noche, que te cuide, que te proteja, que te aleje todo mal. Porque si tú ya abriste portales, créeme que una entidad o muchas entidades o muchas legiones están ahí
porque te están poseyendo sin que tú ni siquiera te des cuenta. Y hay muchos que yo sé que se están dando cuenta y se dan cuenta que están siendo atacados, que están siendo obstruidos, que están siendo atados por el enemigo, por lo cual yo lo único que te puedo decir, deja atrás esas prácticas. Y si tú eres una persona que salió de eso, alienta a otros a que salgan de ahí, a que no rasguen su integridad física y espiritual para que otras entidades lo penetren. Porque dice la palabra de Dios que si alguno no tiene el espíritu de Dios, no es de él. Si tiene cualquier otro espíritu que no es de Dios, no es de él. Mas el que tiene el espíritu de Cristo es de Dios. Entonces, si hay algún espíritu que no es el tuyo, a lo que llaman maestros ascendidos, a lo que le llaman protectores, a lo que llaman espíritus que te van a cuidar en el astral, pero no es el espíritu de Cristo, que es el espíritu de Dios, no está contigo. Entonces, piensa bien qué es lo que estás haciendo. Espero te haya servido esta información y bien, mi mayor deseo es que tú te sanes, que te cures, que tengas fuerza en el Señor y que salgas adelante de cualquier práctica, no solamente la práctica astral, la práctica del desdoblamiento, sino cualquier otra práctica que no agrade a Dios y que te esté corrompiendo el alma. Vamos a cerrar con una oración y si tú estás pasando por algo, pues espero que Dios haga su obra y yo confío en ello. Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, que toque su corazón, su mente, su alma, su espíritu, Señor, y que tú seas con tu mano poderosa, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, quien toque a esas personas, Señor. Y si alguna persona está siendo atacada, está atada, Señor, está siendo llevada a la equivocación, Señor, si está siendo cegada por el enemigo, tú toques tu mano poderosa, Señor, con tu mano poderosa toques sus ojos, su alma, su espíritu, Señor, y le hagas caer la venda, Señor, y que te acepte como único Dios verdadero, Señor, mediante el sacrificio de Jesús, Señor, para que tú seas su luz, su vida, Señor, su guía, Señor, y tú mores en cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor, y que quiera trascender y que no sepa cómo, Señor. Tú eres poderoso, tú eres luz, tú eres fuerza, tú eres vida, Señor. Tú has venido a darnos vida en abundancia, Señor. Tú eres la vida y la resurrección, Señor. Yo te pido por cada persona y que si está siendo, Señor, atacada, arrastrada, Señor, que quiere el enemigo sacarla fuera de la salvación, Señor, tú lo traigas a ti, Señor. Tú lo traigas, Señor, y le impida, Señor, a esos demonios, Señor, seguir adelante en los planes de cada persona que escuche este audio, Señor. Yo te pido eso, Señor, que le cierre las puertas a esos demonios para que no sean atacados las personas, Señor, que están siendo sometidas al mal, Señor. Yo te pido por la vida de cada uno de ellos, Señor, que tú los cuides, los guardes y los protejas, Señor, y que te acepten. Yo confío en ellos, Señor. Yo tengo fe en que esta palabra va a ser llegada, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, nos vemos en nuestro video y pues que Dios te bendiga.